día de hoy. Primero, noches buenas a cada uno de ustedes. Mi nombre es Sebastián Luis Salcedo, soy el actual director de la Ayudantía de Histología y Desarrollo Biológico Clínico. Nosotros ya hemos venido haciendo estas actividades que son los repasos, banqueos, tanto para el curso de histología, en biología. Actualmente también estamos haciendo para patología. Claramente sí, le están llevando dentro de su currícula, ¿no? Así que, mis estimados nutriamigos, eh, gracias por la presencia el día de hoy. Sé que puede ser un poco matado estar en un repaso, un día sábado, pero créeme que les va a ayudar bastante. Esta sesión va a ser lo más didáctico posible. Voy a tratar de dar, digamos, las fijas. He elegido preguntas no tan, digamos, directas o sencillas. Estas son preguntas que uno tiene que leerlas bien, tiene que ir pensando, porque recuerden que la parte teórica de lo que es su evaluación, no sé cómo se ve nutrición, menos en medicina, así es bastante así. Son tipo casos clínicos. ¿No? Es como que el deco del deco, cuando ustedes ingresaron por admisión y esa vaina. En este caso, van a tener que analizar un caso y le van a preguntar, ¿no? Cosas al respecto. Pues ya no son como que preguntas verdadero o falso, es esto, tal cosa. No tanto, ya está cambiando un poco la forma de poder evaluar el curso. Lo mismo sucede con la parte práctica, que igualmente las preguntas que he elegido, vamos a hacer como que un pequeño repasito súper rápido lo que son la parte de láminas. Específicamente quiero puntualizar cuáles son aquellos aspectos que considero esencial que ustedes se lleven en este repaso para que cuando vuelvan a ver, cuando vuelvan a ver el microscopio no se les vaya a olvidar nunca más. Y bueno, vamos a dar inicio para no dilatar más el tiempo. Igualmente, noches buenas. Si tienen alguna duda, con toda confianza por el chat, levantan su mano, prenden su micro, me interrumpen y dicen, hey, no entendí esto, y yo lo vuelvo a explicar con todo el amor del mundo. Lo que sí les voy a pedir es de que sean participativos. O sea, acá las preguntas, opción múltiple, me gustaría que ustedes por el chat puedan ir respondiendo, ¿no? Y en todo caso, un valiente o una valiente que diga, pucha, prenda su micro y hable, diga, yo pienso que está clave por tal cosa. Ahí, vamos, ahí podemos como que fructificar lo que es la discusión de cuál puede ser la clave y cuándo puede ser. Entonces, para que sepa que ustedes están acá, pues en el chat pues, sus caritas felices o sus respuestas en todo caso. Bueno, vamos a dar inicio. Vamos con la primera pregunta, se las leo. Una mujer de 58 años acude a emergencia por hematuria indolora. La hematuria se define como presencia de sangre en la orina, una manifestación clínica. Luego, ¿qué más nos comentan? Nos dicen que los urocultivos son negativos para E. coli, la bacteria. Una biopsia, ojo, miren, una biopsia de la vejiga urinaria se examina al microscopio óptico. Identifique el tipo de epitelio. Entonces, todo lo que está anteriormente es floro. Lo único que me interesa de esta pregunta es este enunciado. Se hace una biopsia de la vejiga urinaria y me pide identificar el epitelio de quién, de la vejiga urinaria. Pregunta súper sencillita. A ver sus respuestas, por favor. Tienen que copiar y pegar ya lo último, si no te acuerdas. 5 segundos. 5, 4, 3, 2. Vamos, ustedes tienen que dar estas respuestas hasta cantando. En efecto, acá la respuesta vendría a ser la letra E. Y recuerden esto, por favor, de que cuando hablamos de epitelio de transición, pueden ponerle con otro nombre. Por ejemplo, al epitelio de transición también se le llama el famoso, abrazar la pluma, el famoso urotelio, es lo mismo, urotelio. Y también le van a decir de transición o polimorfo. Ojo con ello, polimorfo. ¿Y cuál es la particularidad que vamos a encontrar justamente a nivel de este epitelio o este epitelio urotelial o urotelio? Eso de acá. Miren sus células. Vamos a ver de que en sí es un tipo, va a tener como que una cierta estratificación, porque son varios niveles o varias capas de células epiteliales. Pero, ¿cuál es la bondad, la característica fundamental que tiene el urotelio? Las células que van a ver en las capas superiores. Si se dan cuenta, son como que pequeños, ¿cómo podría decir? Son como que unas almohaditas, ¿no? Tienen una forma un poco más circular, un poco más, no tan, digamos, alargada como puede ser en los estratos bajos, de una forma circular, como si fuese un paraguas, se describe en los libros. Cupuliforme o células en paraguas son aquellas células o la capa más superficial que frente a las fuerzas de distensión que puede ejercer la orina en la vejiga, en las paredes de la misma, van a cambiar su forma para, en este caso, aumentar el almacenamiento de la misma. Entonces, la respuesta en esta pregunta vendría a ser de transición urotelio-polimorfo. Y no se preocupen, vamos a hacer un pequeño repaso teórico súper rápido, las fijas de las fijas. Recuerden que nosotros tenemos 4 tejidos fundamentales. Yo he visto su sílabus y la verdad no sé qué pensaban los doctores, pero está bien rara la organización. No sé por qué no empiezan con tejidos fundamentales y luego van por sistemas. Pero bueno, ya no hay tiempo para quejarse. Entonces, el tejido epitelial es uno de los tejidos fundamentales, junto con el conectivo, el muscular y el nervioso. Entonces, el tejido epitelial tiene una cierta nomenclatura. Recuerden esto. Primero, tú tienes que decir la forma celular,
la cantidad de estratos y finalmente detenerlo, la especialidad de su superficie apical. ¿Cómo se define? Es un tejido avascular porque, ojo, el epitelio no tiene vasos sanguíneos. En este caso, su función principal va a ser recubrir, ojo, revestimiento, palabra clave. Cada vez que veas revestimiento de algo, piensa automáticamente en epitelio, de la mayoría de cavidades internas cerradas y superficies externas del cuerpo, y que también forma glándulas. Ahora, ¿a qué me refiero con esta definición de cavidades internas cerradas y superficies externas? ¿Cuál es la mayor superficie externa del cuerpo? La piel. Y la piel es un epitelio poliestratificado plano queratinizado, el famoso FPQ. Ahora, las cavidades internas, ¿por qué? Porque hay una clasificación del epitelio que vamos a ver a continuación y te vas a dar cuenta que justamente en las cavidades del cuerpo se encuentra este amigo. ¿Qué características tiene que cumplir el epitelio para que se pueda denominar como tal? Recuerda esto. Número uno, células fuertemente adheridas, las uniones intercelulares. Esto que estás viendo acá son las interdigitaciones. Esto ayuda a aumentar la superficie de contacto y facilita el intercambio entre las células. Punto número dos, se apoyan en una membrana basal. Y esto grábatelo muy bien. Si tú al epitelio le quitas la membrana basal, estas células se mueren. La membrana basal es el elemento esencial para la supervivencia del epitelio. ¿Por qué? Recuerda esto, es avascular. Entonces, ¿cómo es que pueden llegar los nutrientes de los vasos sanguíneos hacia el epitelio? Por debajo de esta membrana basal encontraríamos mayormente tejido conectivo. Y el tejido conectivo, como vamos a ver más adelante, va a tener varias clasificaciones. Y una de ellas vendría a ser la de tejido hematopoyético, bueno, en todo caso el sistema cardiovascular que lo conforma, para hablar con propiedad. El sistema cardiovascular tiene vasos sanguíneos. Esos vasos sanguíneos que están cubiertos de endotelio van a llegar principalmente al tejido conectivo y del tejido conectivo por medio del proceso de difusión van a poder llegar hacia las células epiteliales y eso va a mantener su sostén prácticamente nutricio, ¿no? Entonces, recuerden ello, membrana basal es importante porque a través de ella van a llegar los nutrientes por difusión de los vasos sanguíneos que están en el tejido conectivo subyacente. Y tercera característica, una pila. ¿Por qué? Porque el epitelio tiene polaridad funcional. ¿A qué me refiero con ello? De que justamente, si tú ves esta lámina que tienes en la parte derecha, el epitelio tiene una función, una morfología y características muy definidas entre su región apical y su región basolateral. Bueno, en algunos libros le ponen región lateral y región basal, pero normalmente se dice basolateral y apical. O sea, hay diferencias muy marcadas entre ambas zonas que tienen una célula. Por eso se le llama polaridad funcional. ¿Y qué más? ¿Qué es el tejido epiteloide? Algo que vamos a hablar al final de esta, o mejor dicho, es el último tema de este repaso. Recuerda, el tejido epiteloide es aquel que cumple uno, 2 y 3. Pucha, pero si cumple uno, 2 y 3, ¿cómo yo puedo diferenciarlo de un epitelio, no? La cuarta característica tiene que ver con la luz. Sucede de que el epitelio, el tejido epitelial, posee una superficie apical libre. O sea, por encima de este no hay nada, solo hay una luz, ya sea de un conducto, etcétera. O digamos, el ambiente externo si estamos hablando de la piel. En cambio, como tenemos el tejido epiteloide, solo se cumple la condición uno, 2 y 3. La número 4 no se cumple. ¿Por qué? Porque encima de esas células, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar un vaso sanguíneo. Ajá. Y va a ir haciendo un recordaris. El epitelio tiene varias funciones. Función protectora, absortiva, reproductiva, etc. Pero una que no debes olvidar nunca es la secreción. La secreción de estas células las van a vertir directamente a los vasos sanguíneos. ¿A qué te recuerda eso? A endocrino. Ajá, entonces los órganos del sistema endocrino están conformados por tejido epiteloide. Son células fuertemente unidas, se apoyan en membrana basal, tienen polaridad funcional, pero ¿qué no tienen? Superficie apical libre, porque ¿quién está encima de ellas? Los vasos sanguíneos. Se llama la secreción de tipo endocrina, no te vas a olvidar de ello. Y acá, la fija de fijas, grábatelo muy bien. ¿Cómo clasifico yo el epitelio? De dos formas. Según el número de estratos puede ser simple estratificado y según su morfología de las distintas formas que vamos a ver a continuación. El plano, también llamado escamoso, yo tengo acá la mnemotecnia de la M. Recuerda, M-E-M-E. ¿Qué sucede con esto? Hay tres epitelios simple planos que nunca, pero nunca, 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 nunca debes olvidar. Número uno, endotelio. Ya te dije, el endotelio recubre los vasos sanguíneos y linfáticos. El mesotelio reviste las cavidades cerradas del cuerpo. ¿Cuáles son estas cavidades? Ojo, ojo al piojo, porque también está llevando anatomía. La pleura, el peritoneo, y también el pericardio. Ojo con todo ello. Entonces, las principales cavidades cerradas del cuerpo, pleura, peritoneo, pericardio, están cubiertas de mesotelio. Recuerdan eso, mesotelio. Y la otra es endocardio, la capa más interna del corazón. Recuerda. M, epitelio plano simple,
o epitelio simple plano, endotelio, mesotelio y endocardio. Y en el caso de los estratificados, que también son planos, tenemos el queratinizado que tenemos en la piel, la epidermis, que vamos a hablar también más adelante, el no queratinizado, que vendría a ser el esófago, y el paraqueratinizado, la mucosa masticatoria, que también vamos a tener unas palabras al respecto. Cuando es cúbico, ¿qué tienes que pensar? Puede ser un túbulo renal, túbulo seminífero, folículos tiroideos, que lo vamos a ver también en la vida más adelante, adenómeros de glándulas exocrinas. Y en la parte estratificado pueden ser conductos de glándulas sudoríparas, mamarias o folículos ováricos. Luego tenemos el tipo cilíndrico, ejemplo más, digamos, representativo del intestino, estómago, vesícula biliar y los bronquios bajos. Y en el caso de estratificado, conjuntiva del ojo y algunos conductos excretores. Con conductos excretores me refiero, por ejemplo, los que salen de las glándulas, ¿no? Ya sean en este tipo interlobulillares, etc. Pero más que todo los más grandes, interlobulillares. Y hay especiales, como tú, que pueden ser tanto simple como estratificado. Si es simple, hablamos del epitelio pseudoestratificado, que parece que tiene varias capas, pero en realidad no, porque todas las células parten de la misma membrana basal o lámina basal. Hay una, en este caso, no son sinónimos, pero se entiende como, ya ves, pues, o sea, nosotros entendemos a la membrana basal, disculpe que nadie puso la membrana basal está conformada por una lámina basal y una lámina lúcida. Recuerden ahí, nada más. Pues. Decir lámina basal en este contexto es como, digamos, sinónimo de membrana basal, aunque evidentemente o teóricamente no son lo mismo. Pero acá lo he puesto solo como sinónimo, si es que en todo caso te ponen ello, ¿no? Pero en sí, membrana basal está conformada por lámina basal y lámina lúcida. Ojo con ello. Y en el caso de lo que es el polimorfo de transición, ya hemos visto, se encuentra en la vejiga, la uretra proximal, los uréteres, excepto la uretra esponjosa que encontramos en los varones. Y como te dije, las células cupuliformes en paraguas que están en la superficie son las que modifican su forma en reacción a las fuerzas de tensión. Pregunta número 2. Una muestra del epidídimo. Ojo, mira, te están dando el órgano. Siempre fíjate en qué órgano estás. Se examina en el laboratorio. Los núcleos espermáticos son visibles en el lumen del conducto. Las células epiteliales de revestimiento muestran largos. ¿Qué proteína determina su forma y tamaño de esta especialización apical? A ver, te leo. ¿Qué dices? Te están preguntando un poco por ¿cuáles son estas cositas de acá? A ver, vamos a ver si puedo dibujarlo, discúlpenme. A ver, te están preguntando qué son estas cosas del epidídimo que están por encima de las células y qué proteína determina su forma y su tamaño. A ver, vamos a ver. Chicos, los leo. Somos acá 22 personas. Uy, ¿qué fue? ¿Por qué hay poquitos? Estarán grabando, me imagino, ¿no? Espero que sí. A ver, ¿qué dicen? Lancen cualquier clave. Acá, importante, chicos, equivóquense conmigo. Es peor que se equivoquen allí en el examen. Entonces, si tienes una clave que, no sé, no estás seguro, lánzala, no hay problema. Acá estamos para aprender. Yo no funo, yo no. A ver, la E me gritan por acá, me dicen la A también. ¿A quién le creo? Bueno, a una mujer no le puedo creer a estas alturas. Me dicen la E. A ver, ¿qué más? Vamos, chicos, vamos, chicas. ¿Qué dicen? ¿Alguna otra clave que quieran, digamos, comentar, discutir? Bueno, vamos a ganar tiempo. En este caso, como nos están diciendo que estamos en el epidídimo, recordemos que es un epitelio simple cilíndrico, disculpen, claro, es simple cilíndrico, o pseudoestratificado cilíndrico, discúlpenme, que tiene una especialización apical curiosa, que son los estereocilios. Entonces, si yo sé que son estereocilios, bye. Me quedo con dos. Actina y bimentina. Pucha, está medio complicada. Pero, me dicen, ¿qué proteína determina su forma y tamaño de esta especialización apical? Y la respuesta, déjenme decirlos, es la letra A. Estereocilios, la actina. ¿Y por qué? Mira esta lámina o mira esta diapo, mejor dicho. Especializaciones de la región apical. ¿Cuáles son? Microvellosidades, recuerda, son evaginaciones citoplasmáticas digitiformes. El tamaño es importante, el tamaño acá importa. Longitud promedio de 1 a 3 micras. ¿Por qué digo esto? Porque a veces pueden ponerte, no sé, la medida más o menos variada y tú piensas, pucha, ¿cuál es más grande que otro? Entonces, vas a ver a continuación por qué hago este comentario. ¿Dónde encuentro microvellosidades? Ejemplo clásico, intestino, los enterocitos, o incluso las células de los túbulos renales también tienen microvellosidades. El urotelio, o sea, el epitelio polimorfo de transición también tiene microvellosidades. Y el sincitio trofoblasto, que bueno, no sé si ustedes llevarán embrio, pero también les dejo como comentario. Mira, esta es una microvellosidad que tiene
Tiene su citoesqueleto, su velo terminal, miosina, fascina, fimbrina y bilina. Ese es el borde del cepillo porque el conjunto de miles de microvellosidades forma borde del cepillo. Ojo con ello. O también llamado chapa estriada, es lo mismo. En cambio, tenemos a los estereocilos que son microvellosidades. Pero ¿cuál es el chiste acá? De que son microvellosidades inmóviles. ¿Y qué importa acá? El tamaño. O sea, estos son mucho más grandes que una microvellosidad convencional. Pueden llegar hasta medir 120 micras. Y están en determinadas posiciones. Oído interno, epidídimo y conducto deferente. Ahora, la pregunta me dice cuál es el elemento que le da el tamaño y la forma. Y lo que vamos a ver, digamos, más en abundancia, lo que va a tener estos filamentos que van a determinar esta forma alargada de estas microvellosidades son justamente los filamentos de actina. En este caso, proteínas como la fimbrina o la herrina van a ser un poco más de sustento, no van a tener tanto un papel regulador en la misma. Acá la principal, digamos, proteína que participa en todo esto, en la forma y el tamaño, son los filamentos de actina. Esos son los estereocilios. Y en el caso del oído interno, ¿qué función cumplirían? Una función de mecanorreceptores sensoriales. Por último, los cilios, recuerden, son imaginaciones de la membrana que poseen axonema, se dividen entre móviles e inmóviles. A ti solo te interesan tres. Acá esto es una revisión completa nomás para comentar. Te interesa los cilios motores que se encuentran en el árbol traqueobronquial, el epéndigo, trompas uterinas, etcétera. Y recuerda, está formado por dupletes de microtúbulos. En este caso tenemos conformación 2, 2, 2 y en el centro 2, pues son 9 más 2. Microtúbulos, brazos de lineína, etcétera. Los nodales, que tienen un rol un poco más embrionario. En este caso, los nodales se encargan de generar la simetría izquierda-derecha. Y el último que te importa son los cilios primarios, que tienen un rol de mecanorreceptor o quimioreceptor. Estos dos, el quinocilio y el olfatorio, no, creo, no los he visto en tus diapos, así que ahí están como que más o menos. Y una enfermedad que no debes olvidarte son las disinencias ciliares primarias. Son enfermedades en las cuales los cilios no se mueven. Y si los cilios no se mueven, ¿qué te puede dar? Por ejemplo, tengo cilios móviles en los bronquios. Esos cilios se encargan de mover el mucus, de poder expectorarlo y no se quede ahí. En cambio, si yo tengo una disinencia ciliar primaria, esos cilios no se van a mover. El moco se va a acumular y eso va a ser un caldo de cultivo para qué cosa? Para las infecciones. Por lo tanto, ¿qué te puede dar? Bronquiectasias. Recuerda que tienes cilios a nivel olfatorio. Si esos cilios no logran mover el mucus, ¿qué sucede? Sinusitis crónica. Y también recuerda, si los cilios nodales embrionarios no se mueven, generarás en este caso la simetría izquierda-derecha. No, no se va a generar de esta forma, sino que va a ser a lo inverso. ¿A qué me refiero con ello? De que tu cuerpo, o mejor dicho, tus órganos van a estar en el lado contrario. Una condición llamada citos inversos, el famoso síndrome de Cartagena. Hay un dato clínico que espero te sirva en algún momento. Pregunta número 3. Una sección de glándula submandibular se tiñe con achilla. Mira, estamos ya hablando de glándula. Recuerda que seguimos en epitelio. Las unidades secretoras indicadas por las flechas, es decir, este coso de acá y este coso de acá, están compuestas principalmente de células que, a ver, te leo. ¿Qué célula componen a esos dos amigos? Esas dos glándulas. A ver, acá nos lanzan pucha de frente. Casita, me dicen. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué otra clave dicen, chicos? Vamos, quiero ver que participen, ¿ah? Perfecto, bien, están estudiando, me alegra. Mucosas, en efecto. Ahora, uno me puede debatir también y decirme, pero ojo, Sebas, ¿esto también puede ser caliciforme o no? Y yo te voy a decir que no, por la siguiente razón. Hablemos de glándulas. Las glándulas se definen como célula, ojo, célula o grupo de células epiteliales que producen una secreción. ¿Por qué? Porque en la clasificación, una de las varias que tienen las glándulas pueden ser tanto unicelulares como multicelulares. ¿Y cuál es el principal exponente, o mejor dicho, de glándula unicelular? La célula caliciforme. Ojo con ese detalle. Ahora, según su localización puede ser intraepiteliales, como las caliciformes que acabamos de darle un comentario, glándulas de Little Laureta o extraepiteliales, que se originan en la mayor parte del epitelio y que pueden ser tanto glándulas salivales, el páncreas, etc. Ahora, según su lugar de secreción, exocrina si es que lo vierten a un conducto. Ojo, si lo vierten a un conducto, este es exocrino. Endocrino si es a los vasos sanguíneos, órganos endocrinos. Y mixta cuando lo vierte tanto a un conducto como el vaso sanguíneo. ¿Cuál es el ejemplo de glándula mixta? El famoso páncreas, claro, páncreas.
Ahora, según su producto de secreción, puede ser una serosa, mucosa y mixta. Ahora vamos a aprender cómo diferenciarlo en el microscopio. Y según su proceso de secreción, puede ser tanto holocrina, cuando prácticamente la glándula se inmola para liberar su contenido, apocrina, cuando lo libera, digamos, en forma de vesículas hasta que llega a la superficie y luego ya sale liberada, y merocrina, que es cuando ya se libera en vesículas por sí sola. Ahora vamos a ver por acá. Como están viendo, apocrina, disculpen, dije al revés lo de apocrina y merocrina. O sea, la merocrina es cuando llegan, o mejor dicho, se van liberando así en vesículas pequeñitas. La apocrina es cuando ya toman, digamos, estructura del citoplasma de la célula, como son las glándulas mamarias, y la holocrina es cuando, pucha, ya desaparece la célula prácticamente, son las glándulas sebáceas de la piel. Para crina, autocrina y endocrina, ya, ahí en la imagen lo pueden interpretar. Pero lo que me interesa es esto, según su producto de secreción. Pueden haber serosos, mucosos y mixtos. Miren esta lámina. Quiero que el concepto tanto de cuando hablamos de basofilia y eosinofilia quede bastante claro. Cuando algo es basófilo es cuando se tiene un color más o menos violeta, azulado oscuro, etc. En cambio, cuando es eosinófilo es un rosado pálido. Quiero que eso quede bastante claro, por favor. Entonces, en la microscopía óptica, una glándula serosa lo voy a ver como básicamente muy basófila, en este caso, ¿no? Vamos a observar cómo la serosa, que es un líquido fluido, tiene secreciones proteínicas no glucosiladas. Basofilia basal, acidofilia apical. Los núcleos son redondos y convertidos en ¿y dónde encuentro glándulas serosas? En la glándula parótida, en el páncreas. En cambio, en la mucosa ya te puedes dar cuenta de un contraste. Vamos a ver justamente cómo va a tener mucha eosinofilia. Y la eosinofilia también se dice acidofilia, porque ambos van a teñir de manera pálida a la célula o su citoplasma, ¿no? Inclusive se van a teñir con la tinción PAS, la tinción PAS de ácido periódico de Schiff. Recuerden que el PAS se encarga de teñir aquellas estructuras que contienen glucoproteínas. Y acá estamos viendo que tiene una secreción proteínica muy glucosilada. Por lo tanto, si es una glucoproteína, la tinción PAS le va a caer como anillo al dedo. Luego vamos a ver que sus células pueden ser tanto las caliciformes como una glándula sublingual o una glándula submandibular, que fue el ejemplo que hemos visto anteriormente. Y por último, puede ser tanto seroso y mucoso, glándulas mixtas. ¿Cuál es el principal hallazgo microscópico que tienes que encontrar? Este amiguito de acá. Las famosas semilunas de Janussi. En este caso, las semilunas de Janussi o de von Effner se corresponden a una porción acidófila o eosinófila pálida en el centro, que son la secreción mucosa, y estos cachitos, las semilunas, que son la secreción de tipo serosa por la intensa vasofilia. En este caso, glándula submandibular. Volvamos de nuevo a la lámina. Vamos a ver por acá, para que te des cuenta. A ver, ya listo. Pues, vemos, uy, retrocede mucho. Vemos justamente cómo tenemos una glándula mucosa acá, una glándula mucosa por acá, otra mucosa por acá, otra por acá, otra por acá. Y todo lo que está afuera, ¿qué sería? Ajá, serían glándulas serosas. Serosa por aquí, serosa por acá, serosa por allá. Y te preguntarás, ¿qué estructura es esta? A ver, vamos a ver si lo puedo señalar. ¿Qué estructura es este amigo de acá? ¿Qué es esto? Lo que estás viendo acá, mi estimado, son los famosos conductos. En este caso, esto parece más un conducto de tipo, ¿cómo se llama? Un conducto de tipo, se me fue el nombre. Sería más o menos intralobulillares, son conductos que van dentro del mismo lobulillo. O sea, incluso la visión, se te puedes darte cuenta, vamos a hacer un pequeño zoom, ¡guau! Puedes darte cuenta un poco que dentro de esta luz hay como que pequeña secreción. Y esta secreción es producto justamente de los adenómeros, o sea, el acino glandular que está produciendo ese material. Acá también un poco, mira, mira las células y mira cómo está el contenido o la luz un poco obturada, ¿no? Que es justamente por ya sea el muco, ya sea la cerosa que está produciendo de por sí estas glándulas. Pues, cada vez que ves este tipo de formas, piensas, esta es una glándula como tal. Vas a ver sus acinos, ya sea mucoso ceroso o mixto en todo caso, y vas a ver también que está cerca a conductos intercalares, interlobulares, no, intralobulares, etcétera, etcétera, etcétera. Sigamos, a ver, vamos a ver por acá con el siguiente punto. Todo chill, creo que ya estás en la capacidad de diferenciar cuando hablamos de glándula serosa y cuando hablamos de glándula mucosa, porque esto lo vamos a volver a repetir en la parte de digestivo, que también se ve bastante esta diferenciación. Pregunta 4. Un niño de 6 años presenta prolapso de válvula mitral y una aorta dilatada. Un examen general revela dedos alargados de forma normal, aracnodactilia y un pectum excavatum severo. ¿Cuál de las siguientes estructuras estaría defectuosa en el niño? A ver, ¿qué piensan ustedes? ¿Tiene
prolapso de la válvula mitral del corazón. Tiene una aorta dilatada, que diría que ese es el dato más importante. Tiene dedos alargados. Un pectum excavatum, que es justamente una depresión a nivel del esternón. Imagino que les han explicado en anatomía. Ahora, con estos hallazgos, ¿qué fibra estaría afectada? Estamos ahorita en el tema de tejido conectivo. Vamos a repasar un tema que me gusta mucho dictar particularmente. A ver, los leo, los leo, los leo, los leo. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? La E, la E, la E, la E, en efecto, la E. Estamos frente a un diagnóstico de el famoso síndrome de Marfan. Síndrome de Marfan, hay una alteración en la proteína de la fibrilina 1. La fibrilina se encarga justamente de formar fibras del tipo elásticas. Entonces, si no hay fibrilina, no se van a organizar las fibras elásticas. ¿Quiénes pagan pato? Pagan pato, por ejemplo, la aorta o los grandes vasos que poseen fibras elásticas en sus paredes. Ya lo vamos a ver en la parte de cardiovascular cuando lleguemos a ese tema. Lo van a pagar también, por ejemplo, algunas válvulas cardíacas, que es lo que sucede al joven, y también a nivel de lo que son tendones, ligamentos, la misma piel. Ellos tienen bastante lo que es la hiperlaxitud. Entonces, la hiperlaxitud tiene que estar en relación con lo que es las fibras elásticas que tienen, ¿no? Estos pacientes que tienen síndrome de Marfan, una alteración de la fibrilina, discúlpeme, tienen poco pronóstico de vida justamente por la parte cardiovascular, ¿no? ¿Por qué he puesto esta pregunta? Porque es importante que ustedes identifiquen lo siguiente. No sé si ustedes han estado en los repasos de inicios de año que organizó el CEP, pero que sí, pero yo siempre digo a mis chicos, ¿no? Ese día. Recuerden que cuando hablamos de tejido conectivo no se olviden las fibras, o mejor dicho, las definiciones. Recuerden que el tejido conectivo es un grupo, no es solo uno, es un grupo heterogéneo de tejidos que comparten su matriz extracelular y un origen embrionario en común. O sea, la mayoría de tejidos conectivos vienen del mesodermo y su matriz extracelular es lo que va a dar su identidad propia. Y ojo con esto, si yo te dije que la membrana basal es importante para el epitelio, para su supervivencia, en el caso para el tejido conectivo, su matriz extracelular es lo que determina que las células vivan o no vivan. Tú quítale la membrana basal al epitelio, la célula muere. Tú quítale la matriz extracelular al tejido conectivo, sus células mueren. Así es prácticamente lo mismo. Entonces, el tejido conectivo va a tener su MEC, para no decir matriz extracelular completa. Entonces, la MEC está compuesta de dos cosas. Va a estar compuesta de lo que es sustancia sustancia fundamental, y también lo que vendría a ser las células. Discúlpeme, la MEC y la sustancia fundamental y las fibras, disculpen, porque el tejido conectivo es MEC más células. Me había bloqueado. Sustancia fundamental que vamos a tener en los glucosaminoglucanos, los protoglucanos, las glucoproteínas multiadhesivas, etcétera, y las fibras. ¿Cuál es la mnemotecnia para tener las fibras? El REC. El REC por fibras reticulares, elásticas y C de colágenas, para que nunca más en tu vida te olvides de ese puntito. Ahora, vamos con la siguiente pregunta. Un patólogo internista está revisando la estructura del tejido conectivo en correlación a su función en los órganos. ¿Cuál de las siguientes alternativas podría ser la fuente del tejido que están viendo en ese momento? A ver, chicos, ¿qué dicen? ¿Qué responden? ¿Qué les parece? Los leo, los leo, los leo. Uy, en lo que voy conectando el cargador, porque si no mi laptop se muere. Creo que está conectado. En efecto, está conectado. ¿Qué dicen? A ver. Me están preguntando de dónde saldría esta lámina. ¿Qué les parece? Analícenla bien. Analicen un poco la disposición. No es una disposición celular bastante particular, diría yo. Entonces es muy sencillo identificarlo. Recuerden que seguimos una pista en tejido conectivo. Acuérdate, tejido conectivo. Me dicen casita. A ver, vamos a dar 5 segundos más. 5, 4, 3, 2, 1. Vamos. Copia y pega tu respuesta. Búscalo en Google, por ahí. Bueno, vamos a dar la clave. O mejor dicho, antes de dar la clave, vamos a analizar en todo caso, no la imagen, porque puede que el doctor en un momento te ponga esta lámina y diga, escucha, ya fue ya. 24 con fe. Pero no, no es la idea. Fíjate muy bien la disposición. Pocas veces tú vas a ver un tejido conectivo con esta disposición de sus células y de sus fibras. Es una manera ordenada,
paralela, ondulada, diría yo. Entonces, tú sacas tu librito, sacas tus notas y dices, ah, ya, yo he aprendido que el tejido conectivo se clasifica en tejido conectivo embrionario y en tejido conectivo propiamente dicho. El embrionario solo hay dos ejemplos, lo que es el mesénquima y lo que vendría a ser el tejido conectivo mucoso o mucoide. Y tú ya sabes que el mucoso mucoide, ¿dónde se encuentra? En el cordón umbilical, gelatina de Wharton. Y el mesénquima se encuentra en dónde? En el embrión generalmente. En cambio, el tejido conectivo propiamente dicho se divide tanto en lo que vendría a ser laxo y el denso. El laxo, truquito, recuerda esto, es donde hay predominio de células. Las células están en mayoría en el tejido conectivo laxo. En cambio, en el denso, ¿qué es lo que predominan? Las fibras. Ojo con ello, entonces. En el laxo hay más células que fibras. En el denso hay más fibras que células. Pero la vida no es sencilla, chicos. Se nos complica, porque el denso a su vez se divide en dos, en denso irregular y denso regular. ¿Cuál es la mnemotecnia que yo siempre doy para que te acuerdes cuáles son los sitios en donde hay tejido conectivo denso regular? Ahorita sé que estás en tu laptop, así que te pido por favor que mires a tu teclado. En tu teclado tienes tu área, tu barra espaciadora. Al costado de la barra espaciadora, a la derecha, está el botón Alt-GR, que lo voy a poner por acá. El Alt-GR. ¿Y cómo te va a ayudar eso? Porque yo sé que tú plagias tus exámenes virtuales. Sucede de que A hace referencia a la aponeurosis, L hace referencia a los ligamentos y T hace referencia a los tendones y GR por regular. ¿Qué quiere decir con ello? Esa mnemotecnia te dice los tres únicos lugares en donde vas a encontrar tejido conectivo denso regular: aponeurosis, ligamentos y tendones. Todo lo demás, en su mayoría, es tejido conectivo denso irregular. ¿Y cómo diferencias uno de otro? El regular tiene justamente una disposición de fibras ordenadas, paralelas. En cambio, el irregular no tiene esa disposición, muy fácilmente identificable. Entonces, viendo que tiene un tejido conectivo, viendo que es una disposición paralela, tanto de fibras como de células, entonces inevitablemente yo voy a marcar la respuesta de tendón de Aquiles. Uy, lo marqué de un color todavía oscuro, pero no importa. Tendón de Aquiles. ¿De acuerdo? Algr, aponeurose y ligamentos y tendones. Número 6. Una señora de 70 años con una masa mediastinal es diagnosticada con cáncer primario de pulmón. ¿Ok? El tumor extraído incluye tejido cartilaginoso. Ajá, estamos en el siguiente tema. Tejido cartilaginoso bronquial normal y células malignas. Las láminas son examinadas en el departamento de patología. ¿Qué estructura slash célula está indicada en los círculos? O sea, lo que está dentro de los círculos, ¿qué son? A ver, condroblastos, sustancia fundamental, matriz interterritorial, grupos isógenos o lagunas. A ver, vamos, tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes. Vamos, vamos, chicos. ¿Y tú? Ya, ok. Vamos, vamos, vamos. La A de Alter. Ah, ya, te lo digo. Perfecto, chicos. Ustedes están estudiando, me alegra mucho. Grupos isógenos, en efecto, porque recuerden que el grupo isógeno son como que una conformación grupal de condrocitos o condroblastos en todo caso, ¿no? Ahora, ¿qué eras? ¿Qué era? Ah, ya. Recuerden, A de aponeurosis, L de ligamentos y T de tendones. GR de regular en todo caso. Entonces, vamos a hacer una pequeña explicación de acá. O mejor dicho, antes de hacerle el zoom, mejor, uy, lo voy a borrar, voy a salir aquí, escape, y vamos a ver esto de por acá, puntero láser, no, puntero láser no, pluma, pero de otro color que sí se puede notar, rojito. Entonces, lo que vemos acá, grupos isógenos, clarísimo, claro como el agua. Y si veo grupos isógenos, ¿en dónde podría estar considerando que es una masa mediastinal? Cartílago bronquial, este es cartílago hialino. Cartílago hialino, recuerda yo. Porque el cartílago elástico lo encuentras solo en el lóbulo de la oreja, la epiglotis, en cartílagos corniculados o laringios, trompa de Eustaquio, etc. En cambio, todo lo demás es cartílago hialino. Anillos traqueales, esos anillos traqueales solamente son los anillos de los bronquios, por, digamos, por proximidad, etcétera, etcétera, etcétera. Pues, y el cartílago también articular es un subtipo de cartílago hialino. Ahora, este cartílago hialino tiene sus grupos isógenos, bien, ¿ok? ¿Qué tienes que identificar acá? Que el grupo isógeno, a ver, ¿cómo puedo hacerlo? Ya.
Cerquita a la célula, voy a poner acá puntito, voy a poner acá letra A. O sea, prácticamente al costadito de la célula, la letra A vendría a ser la zona o la matriz capsular. Vamos a poner acá zona o matriz capsular, que es lo que rodea a una célula. Luego vamos a tener, en este caso, lo que vendría a ser la zona, ¿cómo se llamaba? O bueno, en este caso, como les estaba explicando, disculpen, dentro de la célula tenemos la zona capsular y todo eso, ya listo. Entre células vendría a ser la zona intercelular, o sea, que hay entre los condrocitos y todo ello. O sea, prácticamente me refiero a este cachito de acá. En cambio, la zona un poco más, o sea, si ustedes logran observar, no sé si con esta atención se logra ver del todo, pero si vemos esto, todo esto que está acá, que lo separa, digamos, de toda la zona que está afuera, la más clara, o sea, esta zona de acá vendría a ser, y voy a poner con letra C, la matriz interterritorial, o sea, interterritorios de grupos isógenos, a eso me refiero, o sea, lo que está acá es la matriz interterritorial. O sea, matriz interterritorial, interterritorial, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que está pegadito es la zona capsular a la célula y lo que está entre grupos isógenos o grupos de condrocitos y todo ello es la matriz interterritorial. Es lo que quería que quede claro. Y otro truquito, para poder identificar, por ejemplo, condroblastos de condrocitos, que es algo que preguntan mucho los chicos, y esto sirve también para la parte de lo que es óseo. Fíjense siempre en esto. Digamos que tenemos, esta es la superficie externa y esta es la superficie y esta es la cara interna. Sucede que si tú ves una célula que está prácticamente en la parte externa, esto es un blasto. O sea, puede ser un condroblasto o un osteoblasto. Y si está en la cara interna, solito, con una laguna alrededor, incluso como se le llama, este es un cito, un osteocito o un condrocito. Porque recuerden, conforme el condroblasto o el osteoblasto está secretando su matriz, sea óseo o cartilaginosa, va a quedar alrededor de una matriz osteoide o una matriz semicartilaginosa. En este caso, esta matriz, esta laguna tiene nombre de plasto, osteoplasto u condroplasto, que lo va a separar justamente de lo demás. O sea, conforme vaya secretando, va a quedar como que un poco reducida, va a quedar como que aislada del mundo. En cambio, cuando está en la superficie externa, cuando es un blasto, está prácticamente en gran mayoría. Es decir, estos son blastos, acá por acá, blasto por acá, blasto por acá. Pero este amigo de acá, este amiguito de acá, es un osteo, es un condrocito. Quiero que eso quede bastante claro. Es un truco más que todo. Digamos, una suerte de atajo, más que cuando tenga la lámina. Y si es superficie externa, ya es un osteoblasto o un condroblasto. Y si ya está aislado en el interior y logras ver esta pequeña zona un poco más intensa, que es la matriz que está rodeando esta única célula, ya, es un osteocito o es un condrocito. Ya sea en su condroplasto con P o su osteoplasto con P. Esto es lo que les quería comentar, ¿no? ¿Cómo se define el tejido cartilaginoso? Es un tejido conjuntivo especializado, compuesto por condrocitos, no está inervado y es avascular. Ojo, es avascular. ¿Qué células tienes que recordar? Condroblastos derivan de células mesenquimales, son las que producen la matriz cartilaginosa. Cuando ya está encerrado en su matriz, se llaman condrocitos. Y los condroclastos son los que se encargan de degradar a la MEC del cartílago. Y lo mismo sucede con el óseo. O sea, hay osteoblasto que produce la sustancia, o mejor dicho, lo que es la matriz ósea, los osteocitos y los osteoclastos. Es un grupo isógeno justamente estos amigos condrocitos que se unen como tal, ¿no? Compartiendo la misma matriz territorial. ¿Qué relación hay entre la condroplasia y los condrocitos? ¿Cuál es el principal síntoma? Que de por sí la condroplasia vendría a ser como que un defecto principalmente a nivel de las placas epifisiarias, ¿no? O sea, recuerden que en los huesos, en sus proximidades, hay como que la epífisis en donde se va el crecimiento. Como hay una alteración a nivel del cartílago y todo ello, pues no se va a dar el crecimiento y genera el síndrome del enanismo. ¿De dónde obtienen las células del cartílago sus nutrientes? Igualmente por difusión. Y esto es importante su conformación de glucosaminoglucanos y también de lo que es el colágeno tipo 2, que es lo que permite que las sustancias nutritivas puedan difundirse, ¿no? Porque, por ejemplo, si fuese una matriz mucho más densa, como puede ser a nivel óseo, sería un poco más complicado, ¿no? Aunque recuerden, el óseo también tiene sus formas de poder nutrirse, ¿no? Ya sea por los canalículos, ya sea por los conductos de Boltzmann, etc. Pregunta número 7, que nos faltan todavía unas 12 más. Se extrae una muestra de hueso de un paciente de 68 años de edad. Identifica la estructura señalada por las flechas. ¿Qué es este coso de acá? Te leo, a ver.
¿Qué marcarías? ¿Qué marcarías si te ponen esta lámina? A ver, chicos, vamos a dar 10 segunditos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. La inicia. La respuesta es la letra, y te vas a sorprender. La respuesta es la letra C. Son lagunas. ¿What? Me está diciendo, what? ¿Qué? Te has equivocado, se ha equivocado el que ha hecho el banqueo, pero no, en realidad no. Vamos a ir desmenuzando un poquito por qué acá la clave es la letra C. A ver. Sucede de que cuando nosotros vemos las láminas de tejido óseo, ¿qué tenemos que identificar siempre? Primero, si estamos en hueso de la cortical o hueso trabecular. Si estamos en hueso trabecular, entonces, ¿qué tienes que buscar como tus reparos o tus, vamos a poner tus referencias? Médula ósea. Si estamos en hueso cortical, vas a ver todo calcificado. Nada más sería diferenciar entre periósteo externo o interno. En este caso, como estamos en un hueso maduro, laminar, vamos a encontrar estos amigos circunferenciales, los famosos ostionas o canales de Havertz. Y recuerda que un canal de Havertz se conecta a otro por medio de quién? De lo que es el conducto de Boltzmann. ¿Este amigo de acá es Boltzmann? No, este amigo de acá no es Boltzmann. Esto de acá es el Boltzmann. O sea, este cachito que está saliendo justamente del centro del canal de Havertz, vendría a ser el conducto de Boltzmann que se encarga de comunicarlo con otra ostiona. Y recuerda que en el interior de esta ostiona también va a estar el banco, ¿no? O sea, tanto lo que es el vaso, la arteria y el... ¿Qué más les iba a comentar? Ah, ya, lean bien la pregunta, identifica la estructura señalada por las flechas. O sea, básicamente me estaba preguntando por esto. Esta célula va a tener como que una pequeña depresión a su alrededor, o acá también, una pequeña depresión, y está alrededor de las osteonas. Yo sé que puede confundir mucho, ¿no? Es un canal de Goldman, es un Havers canalículo, pero no. Sucede de que los canales de Havers van a ser moldeados justamente por procesos de los osteoclastos. ¿A qué me refiero con eso? Imaginemos que tienes un canal de Havers más o menos, no sé, vamos a ver que es triangular, medio raro, ¿no? O sea, no tiene que verlo así de manera circular. Sucede que alrededor de este Havers hay osteoclastos, uno por acá, otro 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 por acá y otra por acá. Entonces, ¿qué van a hacer estos osteoclastos? Justamente van a hacer una pequeña resorción ósea, van a ayudar a determinar de que este amiguito triangular quede siendo así, circular. O sea, van a hacer ciertas lagunas de reabsorción, lo que van a ayudar a determinar esta forma que lo compone. Entonces, acá la respuesta eran las lagunas, no era ni canal de Boltzmann, porque estamos ya señalando un poquito acá afuera, que es el que conecta como tal las ostionas o también los temas de Havers, y tampoco era Havers porque ya se puede identificar muy fácilmente su forma circunferencial. Acá canalículos como tal no se observan, pero recuerden que los canalículos son como que aquellos túneles por los cuales van a discurrir qué cosa, las prolongaciones citoplasmáticas de los osteocitos. O sea, los canalículos hacen que como que cachito de citoplasma y la membrana obviamente del osteocito se conecte con otro. Y estos son medios de comunicación. No te vayas a olvidar de ello. Y también tenemos lo que son las laminillas. Sucede que a nivel del hueso hay como que cuatro estructuras, ¿cómo se llama? Tiene un nombre. Hay cuatro láminas circunferenciales. Láminas circunferenciales. Número uno, tenemos lo que son la lámina circunferencial externa. La lámina circunferencial externa, ¿qué vamos a encontrar ahí? Bueno, está debajo del periósteo y va a tener las famosas fibras de Sharpey. Te vas a ver, la fibra de Sharpey es lo que permite la unión en este caso, de lo que es el periósteo insertándose al hueso deposito como tal. Luego, tenemos a las laminillas circulares internas, que en este caso, ¿qué importancia tienen? Como son internas, están dentro, tienen asociación con qué cosa? La cavidad medular. Luego, ¿qué otra cosa tenemos? Las famosas ostionas o canales de Havers. Y finalmente tenemos lo que es el número 4, las láminas intersticiales, que bueno, en este caso no se logra observar mucho como tal, pero son como que láminas
que están ahí discurriendo, ¿no? Prácticamente a su libertad o rodeando de por sí lo que es el sistema de Haares. Recuerda, hay cuatro láminas circunferenciales. La lámina circunferencial externa, que está por debajo del periosto asociada a la fibra de Sharpey, la lámina circular interna, que está asociada a la cavidad medular a nivel del hueso trabecular, el sistema de Havers o la ostiona, que ya te he dicho, en su alrededor, ¿quiénes están? Los osteoclastos, que son los que regulan justamente su forma de por sí en forma de laminillas. Y por último, las laminillas intersticiales. Así como que estos cositos de acá, esas son las laminillas intersticiales. Sigamos. Pregunta número 8. De la misma paciente de la pregunta anterior se examina con hematoxilina y eosina la muestra de hueso. Identifica la estructura indicada por círculos. Lee bien la pregunta, indicada por círculos. A ver, ¿qué sería? Esto ya está sencillo, así que no hay, no hay queja. A ver, te leo. ¿Qué me dices? ¿Qué sería la estructura en circulitos? Ya lo has dicho antes. Yo sé que ahora puedes también. Vamos, chicos, vamos. Hay que ganar tiempo. Hay que ganar tiempo. Me dicen casita. ¿Qué más? ¿Algún otro valiente? ¿O solo Raúl representa a Nutrición Base 23? Vamos, chicos. Copia y pega tu respuesta. Copia y pega. Acá en la B. Ok, vamos a dar 5 segundos más. 5, 4, 3, 2, 1. En este caso, disculpen. En este caso, la respuesta a lo que estamos observando vendría a ser el famoso sistema de Havers. ¿Por qué sería sistema de Havers? Por lo siguiente, recordemos que el sistema de Havers u ostiona vendría a ser todo esto. O sea, si bien la lámina no nos permite ver las laminillas intersticiales que están componiendo al sistema, sí logramos observar que están señalándola, que sería muy distinto si la línea circular fuese netamente en el centro. Si fuese netamente en el centro, ahí sí sería aplicable hablar de canal de Havers o conducto de Havers, porque ahí recordemos quién está, el vaso, la arteria y el nervio. En este caso, la respuesta sería sistema de Havers porque está haciendo referencia tanto al conducto o canal y también a lo que vendría a ser las laminillas o en todo caso, claro, las laminillas circunferenciales que están componiendo. No se deben olvidar de decir. Y se ve bastante bien, ¿no? O sea, claro, como les digo, la pregunta hubiese cambiado bastante si solo te señalaban este amigo de acá o este de acá. Pero no, te está señalando tanto el conducto como las laminillas circunferenciales que no se logran ver o concéntricas que no se logran ver del todo. Esa es la respuesta. Sistema de Haber. Observen bien esa lámina. Ahora, esto es lo que le habéis dicho a los de medicina. ¿Cómo diferencias tú tejido óseo de tejido cartilaginoso? Que es algo que también uno se pregunta bastante, ¿no? O sea, se confunde. Es bastante sencillo. Fíjate en esto. Esta intensidad, vamos a ponerlo así, basofilia, más o menos, es un rosado más o menos intenso, se debe a la presencia de qué cosa? El calcio. O sea, la hematoxilina tiene bastante afinidad por el calcio, por eso tiene una tinción un poco más intensa, por así decirse. Caso contrario sucede con el cartílago. En el cartílago la tinción es mucho más pálida, más eosinófila. Esa es una principal diferencia. Siempre mira un poco la matriz. Si ves una matriz bastante intensa, muy basófila, muy rosado, así fuerte, piensa, ay, este es tejido óseo. En cambio, si vas a ver una matriz un poco pálida, con dispersión de células, etcétera, ahí puede ser tejido cartilaginoso. ¿Qué otros reparos tienes que tener en cuenta? Si es esto de acá, pucha, cantado que sos, este es un canal de Havertz. O incluso si estás viendo, por ejemplo, ¿qué te puedo decir? Disculpa, las trabéculas, ¿no? Que están penetrando un poco el hueso, o sea, viniendo de la cortical hacia el trabecular. O si ves médula ósea también, pucha, ya cantado que estás en hueso. En cambio, en el cartilaginoso no se ve tanto así, sino que vas a ver grupos isógenos, células, digamos, un poco en distribuciones en fila, porque recuerden que cuando estamos hablando de la epífisis de los huesos, te había mencionado que están las placas de crecimiento. Y estas placas de crecimiento van a ser una conjunción tanto de lo que es el tejido cartilaginoso como lo que vendría a ser la parte del tejido óseo.
Y tú ya sabes que tienes tu zona de reserva, luego subes si tienes tu zona de proliferación, tu zona de hipertrofia, tu zona de cartílago calcificado y la zona de resorción, donde finalmente vamos a observar ya la transición a una tinción más intensa por la presencia de calcio, la que está contenida en qué cosa, la hidroxiapatita, los cristales de hidroxiapatita. Sigamos. Pregunta número 9. A diferencia de los ganglios linfáticos que son infectados con gérmenes, los ganglios linfáticos tumorales no duelen, crecen, se ponen duros y llaman la atención del paciente. Entonces, con ese primer enunciado ya te puedes dar cuenta que estamos en el tema de qué cosa, de linfáticos, de órganos linfáticos, ¿no? Si se extirpa dicho ganglio, una linfadenectomía, el primer lugar donde buscar células tumorales de algún otro órgano es, o sea, te está preguntando en dónde, en qué ubicación del ganglio linfático deberías buscar las células tumorales. A ver, esta pregunta es bien bonita. Tiene bastante sustento fisiopatológico. A ver, ¿qué dice? ¿Qué dice? Los leo, chicos. Los leo. Vamos, chicos. ¿En dónde buscarían las células tumorales? Le voy a dar 10 segundos. 10, 9, 8, 7, y en lo que voy tomando agua. 6, 5, 4, 3, 2, 1. La respuesta es la letra D, el seno subcapsular. ¿Y por qué? Vamos a analizarlo. Esto vendría a ser el ganglio linfático es un órgano linfático secundario, donde se va a producir justamente la activación de las células inmunes, porque recuerden que los primarios es donde se da su génesis, su formación y maduración. En este caso es solamente su activación. Ahora, ¿qué nos interesa del ganglio linfático? Sus zonas. Tenemos una corteza que se divide en dos. Una corteza superficial, más arribita, y una corteza o una paracorteza, la transición hacia quién? Hacia la médula. ¿Y qué ya puedes observar ahí? Por ejemplo, los famosos folículos linfoides o nódulos linfoides, que también tienen que saber cómo diferenciar un nódulo linfoide primario de secundario. En este caso vemos que este de acá, que poseen centro germinativo. Y si tienen centro germinativo, estamos hablando de un folículo linfoide secundario o maduro también llamado. Luego, en la zona de la paracorteza vamos a encontrar igualmente una gran presencia de células epitelios reticulares como tal, y algunas trabéculas que provienen de la cápsula. Recuerda que la cápsula de la mayoría de órganos está con más de tejido conectivo denso y regular. Ya te dije, regular solo en tres lugares: aponerosis, ligamentos y tendones, tu álgebra. Entonces, acá, cápsula del ganglio linfático, tejido conectivo denso y regular. Y la médula, que vamos a encontrar en la médula, justamente el ilio, que está llegando con los vasos sanguíneos y todo ello. También la zona de la zona del seno medular y todo ello. Ahora, ¿por qué la respuesta era seno subcapsular? Por lo siguiente, mira, otro detalle. Antes de llegar a ese punto, vamos a ver la paracorteza, también llamada corteza profunda. ¿Qué tenemos ahí? Las vénulas de endotelio alto. Las vénulas de endotelio alto son justamente vía de ingreso de los linfocitos T y linfocitos B. Es como si fuese el examen de admisión, o en todo caso la puerta de la universidad, algo así. Vías de ingreso para los linfocitos T y B. Y poseen moléculas de adhesión y también de algunas quimiosinas que van a permitir justamente lo que es el desplazamiento de estas células, por el famoso rolling, como se le menciona. Ahora, la médula, que es donde está la respuesta a la pregunta anterior, va a tener sus distintos senos linfáticos. Tenemos el seno subcapsular o la cortical, donde van a llegar la linfa y los vasos linfáticos. Y es aquí donde se van a alojar a las células malignas, donde se van a dar las micrometástasis. Luego tenemos la parte del seno paratrabecular, que se origina de los subcapsulares, y finalmente los medulares. ¿Por qué el cáncer o las células tumorales se alojarían en el seno subcapsular? Mira esto. Este es un nódulo linfático. Ahí están las células, los linfocitos B, los linfocitos T, inclusive más abajo hay uno que otro macrófago. ¿Tú crees que a la célula tumoral le conviene estar en el seno medular, donde está prácticamente todas las células inmunes transitando? Se la bajan de una la célula. ¿Tú crees que estaría incluso en la parte paratrabecular? Para nada, porque ahí están los nódulos linfáticos. Entonces, ¿en qué lugar le conviene? Un lugar que esté libre de todo ello. Ajá, en el seno subcapsular.
Entonces, se sabe, hay reportes, incluso artículos que te hablan un poco de la fisiopatología de cómo las células tumorales les encanta estar acá, en el seno subcapsular. Y es a través de estos vasos linfáticos que van a desprendiendo algunas células y eso es lo que genera las famosas metástasis, ¿no? Eso ya cronifica un poco el caso de estos pacientes que tienen neoplasias. Entonces, la respuesta, seno subcapsular para buscar células tumorales. Pregunta número 10. A una mujer joven afroamericana se le diagnostica anemia de células falciformes, homocigótica incluso. Presenta anemia y tiene una gran población de eritrocitos con apariencia falciforme en su sangre periférica. ¿En cuál de los siguientes sitios se remueven de la circulación los eritrocitos anormales? O sea, el lugar de filtro, de eliminación de eritrocitos con forma anómala. ¿Dónde es? A ver, ¿qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Te leo, vamos a ver. Acá con los 20 sobrevivientes de este repasongo. ¿Dónde se da la eliminación de los glóbulos rojos? Escucha, vamos a dar 5 segunditos. Es en dedito. Ajá. ¿Alguno tiene una clave distinta? Vamos a poner acá el resaltation. Nada. Entonces vamos a dar la clave. Recuerden que el órgano que se encarga de hacer este proceso de filtro, de la, ¿cómo se llama? Tiene un nombre, de la, ya bueno, ahí se me fue el nombre, o sea, la eliminación en todo caso de los glóbulos rojos anómalos es a nivel del vaso. Entonces, en el vaso hay una zona llamada los cordones de Billroth, que es justamente la que desempeña esta función. ¿Por qué? Miremos por acá. Sistema inmune, si seguimos en órganos linfáticos secundarios, es el más grande localizado a nivel intraperitoneal. Estructura, mientras que el ganglio linfático tenía corteza para corteza y médula, acá es distinto. Acá hay cápsula, tejido conectivo denso irregular, pero en vez de corteza, médula, etcétera, hablamos de pulpa blanca y de pulpa roja. Pulpa blanca, blanca compuesta de qué cosa? Nódulos linfáticos. Pulpa roja compuesta prácticamente de sangre, cordones, todo lo que tú quieras. Pequeño recordarles, se dice nódulo o folículo linfoide a concentraciones transitorias de linfocitos. O sea, cuando tú tienes una situación de infección, presentación de antígenos, bacterias, se forman folículos linfoides y empiezan a madurar con su centro germinativo, que es lo hace ser un folículo secundario. Y hay dos zonas bien diferenciadas, lo que es la zona de manto o de la corona, que está compuesta de linfocitos B vírgenes, y la zona marginal, que es como que la parte más alejada, ¿no? Lo que la separa de por sí con el estroma. En el caso del vaso, tenemos la pulpa blanca y la pulpa roja. Hay zonas dentro de la pulpa blanca. La vena linfática periarterial, que es el campus universitario. ¿Por qué? Porque aquí entran y salen, ingresan y egresan las células. En el caso, linfocitos T, macrófagos, linfocitos B, etc. La zona marginal contiene a las CPA, células presentadoras de antígenos, macrófagos y células dendríticas. Una zona de filtro para los eritrocitos. Ojo, zona de filtro, no de eliminación. Y folículos linfáticos. Pero acá está la respuesta. Los senos esplénicos o venosos están separados por los cordones esplénicos de Billroth. Estamos viendo por acá. Estos son los cordones, como tal, esos son los cordones, y entre ellos vamos a ver cómo se encuentran los Billroth. Esta zona de acá, por acá también se puede ver más o menos uno, etcétera. Estos cordones de Billroth son donde se encuentran los macrófagos. Los macrófagos, cuando ya ven un eritrocito en sus últimos días, o de forma anómala, que no es lo usual, van a decirle, mira, causa, te llegó la hora, te tengo que fagocitar. Y efectivamente los eliminan. Ahora, recuerden que los eritrocitos tienen en su interior hemoglobina, tienen hierro, ese hierro no se puede perder. Entonces, ¿cómo se deposita el hierro de los eritrocitos ya eliminados por fagocitosis? En forma de hemosiderina dentro de los macrófagos. Esta lámina de inmunohistoquímica nos evalúa justamente la presencia de hemosiderina dentro de los macrófagos. Sigamos. Un niño de 11 años, digo, de 6 años, se presenta con malestar agudo y temblando. En las últimas 12 horas se había quejado de garganta seca y dolorosa y vomitó 2 veces. El examen físico revela fiebre, taquicardia y linfadenopatía cervical bilateral y dolorosa. ¿De qué estructura usted cree que proviene la biopsia de Lima? A ver, ¿qué piensan ustedes? Fíjense bien, ¿no? Miren, mira esta estructura curiosa, ya la acabamos de ver hace un ratito, ¿no? ¿Qué marcan acá? Ya, ok, sigan. Vamos, 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 chicos. Equivóquense acá, no en el examen.
Así he marcado F, G, H, I, J, K, no importa. Perfecto. Vamos, sigan, sigan. Acá la clave vendría a ser la letra C, una amígdala palatina. Vamos a ir explicando. ¿Por qué no puede ser el vaso? Principalmente por esta cosa de acá. O sea, esto de acá te dice, ah, ya, esto no es el vaso. Y también el correlato clínico. ¿Qué dicen? Tiene garganta seca y dolorosa, linfadenopatía cervical bilateral, fiebre. O sea, el problema es a nivel de la garganta y todo ello. Uno también, bueno, sé que no sé si ustedes lo ven, lo enfocan así como tal, pero la parte terapéutica o de diagnóstico, pues no habría como que mucho sentido hacer una biopsia del vaso en vez de una biopsia cercana al lugar en cuestión, ¿no? Donde está el problema. Ahora, ganglio linfático, difícil que sea un ganglio linfático, porque no tiene mucha actividad en este lado y también tendría que ver otros reparos como tal, tiene que ver la corteza, la paracorteza, y acá no es muy diferenciable. Y la cápsula acá está como que más o menos dividida, si se dan cuenta. Y el timo tampoco, el timo tiene una forma que tú lo ves y nunca más te olvidas de la corteza y la media. Ahora, ¿sería una amígdala nasofaringea o una amígdala palatina? Y ahí la cuestión. Pero también está la respuesta a la pregunta. Y es que la amígdala palatina es la única que contiene criptas. O sea, son zonas, son depresiones bueno, de su cápsula incompleta que, digamos, se deprimen, forman como una pequeña trabécula en el interior de la misma amígdala. Y aquí hay un depósito de qué cosa? De detritus, de bacterias como tal, que pueden llegar a infectarse y generar una amigdalitis. Viendo esta lámina, viendo que tiene folículos linfoides, dices, ah, ya, este es un órgano linfático. Me falta determinar cuál es. Pero viendo este hallazgo de una depresión que corta la cápsula, la clínica que tiene el paciente, dices, ah, ya, es una cripta, estoy en una amígdala palatina. Pregunta número 12. La biopsia tomada de la espalda de un neonato se examina en el laboratorio de patología. ¿Qué área está siendo indicada por el asterisco? A ver, el asterisco. De bien la pregunta. A ver, ¿qué dice? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Se examina la biopsia de la espalda. Ojo, ya ahí ya te han soplado la, la pregunta. O sea, estamos en sistema tegumentario. Pero ahora, ¿cuál habrá sido la biopsia? O en todo caso, ¿qué me están señalando? Me dicen acá la C. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Alguien tiene una respuesta distinta? Vamos, chicos, para ir acabando ya. Y dejarlos libres y estudien. Perfecto, perfecto. Dermis papilar, reconozcamos. Tenemos la epidermis, tenemos a la dermis papilar y tenemos acá la dermis reticular. ¿Cómo diferencias tu dermis papilar de dermis reticular? Primero de que la cercanía, ¿no? Si tú en tu lámina le vas a observar arribita la epidermis, ah, ya es dermis papilar, está cantado. Si le vas a observar, por ejemplo, esta disposición, esta es una disposición más una de tejido conectivo laxo. O sea, no hay una gran densidad de fibras. Sé que tampoco pareciese que hay una abundancia de células, pero si las comparamos con la de la dermis reticular, pues la dermis papilar sale ganando. ¿Qué otro detalle también hay que tener en cuenta? Que podemos encontrar, por ejemplo, algunos nervios, algunos vasos sanguíneos, etc. La dermis reticular también, pero en el dermis reticular hablamos más de un tejido conectivo denso irregular. Hay una gran presencia de fibras. Mira, observa bastante la tinción, ¿no? Que es mucho más pálido, un poco más desordenada, pero acá es un poco más compacto, un poco más extenso. Es una dermis reticular. Pero no, el asterisco me está señalando la dermis papilar. Siguiente pregunta. Se tiene una muestra de la palma de la mano, ojo, palma de la mano. ¿De qué precursor celular derivan las células intraepidérmicas indicadas por las flechas largas? Ajá. Entonces, no me está preguntando qué célula es esta, me está diciendo de qué precursor. Y ojo con ello, porque las preguntas a veces también pueden ser así. Te puede decir, ah, ya, te ponen la flecha y la imagen y tú marcas, ah, ya esta célula es tal cosa, pero no. Te está preguntando de qué precursor deriva la célula señalada por las flechas largas específicamente. A ver, ¿cuál sería? ¿Qué marcas tú si estuvieses en esa posición? Te leo, te leo, te leo, te leo. Pucha, chicos, necesito ir a una fiesta. Firme. El estrés de quinto año no me deja ir. Vamos, chicos. Estamos en pie, ojo, por si acaso. Recuerden eso. Seguimos en pie. No nos hemos movido. Acá los temas están más o menos en orden, como me lo han planteado ahí en su cita. Un valiente, por favor.
Alguien, cualquier cosa, pongan F, pongan GG siquiera, no importa, quiero saber que están vivos. Ya, ok. ¿Qué más? ¿Alguien tiene una respuesta distinta? A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Vamos, chicos, vamos, vamos, vamos. En el examen recuerden que tienen minuto y medio por pregunta, creo. Así que vayan practicando un poco también lo que es el tema de la velocidad. En este caso, la respuesta a esta pregunta sería las células basales. ¿Qué? ¿Por qué? Recordemos lo siguiente. Disculpe, disculpe. Cuando hablamos de los estratos de la piel, hay que ver siempre de abajo hacia arriba. De abajo tenemos el estrato basal. ¿Por qué el estrato basal es importante? Porque en el estrato basal están las células basales. Y las células basales son células madre, son células progenitoras que van a dar lugar a quién? A los queratinocitos. Lo que tú estás viendo acá arribita, este amigo, este amigo, este amigo, son queratinocitos que provienen de las células madre o células basales en el estrato basal. Si subimos un poquitito más, vamos a encontrar al estrato espinoso. El estrato espinoso es justamente capas, nos vamos a encontrar, por ejemplo, células con aspecto espinoso portaje, curioso que pueda sonar. Y arribita de este que encontraríamos al estrato granuloso. Y es donde vamos a encontrar, por ejemplo, quiero ver si se puede ver, bueno, hasta acá sería el granuloso en realidad, hasta acá sería el granuloso. Veríamos esto, a ver, ¿dónde estás? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá. ¿Ves encimita esto? Esto lo que tienes, estos puntitos que tienen estas células son los gránulos de queratoyelina. Por eso se llama estrato granuloso, porque contiene los gránulos de queratoyelina. Finalmente, la parte más superior, más externa, vendría a ser el estrato córneo, que ya son las células prácticamente todas teñidas. Esto es estrato córneo. Pero ojo, ¿qué estaría más arribita? El estrato lúcido, considerando también que lo estamos encontrando en piel gruesa. Recuerda que la piel gruesa es la que está en las palmas y en las plantas. Y en la piel gruesa encontramos un estrato extra por encima del córneo, que es el estrato lúcido compuesto netamente de lo que es queratina de por sí, una queratina de aspecto refringente, que se tiñe un poquito, por eso se ve bastante pálido. Todo esto es el estrato lúcido. Y acá arriba el estrato córneo, no te olvides. Estrato basal, las células basales. Encontramos incluso ahí uno que otro melanocito, que es el que produce la melanina y le da el color a la piel, que absorbe, mejor dicho, la radiación ultravioleta. Estrato espinoso, como tal, solo es espinosa, no hay mayor caracterización. Estrato granuloso, ahí vamos a encontrar, por ejemplo, lo que vendría a ser, en este caso, las células de, ay, ¿cómo se llaman estas vainas? Las células de Langerhans, por ejemplo, que son igualmente células presentadoras de antígenos, como tal, células dendríticas, y el estrato córneo, que es donde están ya los queratinocitos hechos y derechos. Y si estamos en piel gruesa, estrato lúcido, palmas y plantas. Sigamos con el vampiro. A ver. Uy, me pasa la diapo. Ah, ahora sí. 14, nos faltan 5 preguntas. Vamos, último esfuerzo. Un hombre de 48 años se queja de úlceras dolorosas en su boca. La examinación física revela múltiples úlceras superficiales, cubiertas por un exudado fibrino purulento, en la superficie interna del labio superior y la mejilla. El paciente es diagnosticado con estomatitis aftosa, una inflamación de la mucosa oral. ¿Cuál de los siguientes tipos de epitelio reviste la cavidad oral? Pregunta regalada. Es un insulto para ti, un insulto contra tu inteligencia, porque yo sé que tú eres inteligente. A ver, ¿qué marcas? ¿Qué marcas ahí? ¿Qué piensas? ¿Qué logras dilucidar? ¿Cuál es tu disquisición, tu investigación, tu hipótesis? A ver, chicos, vamos. Vamos, vamos. Ustedes pueden. Ustedes que son de Nutri, ojo, digestivo a full, ¿eh? Creo que es lo que más ven como tal. A ver, ¿qué dice? Me están preguntando epitelio de la mucosa oral. O sea, hay un tremendo florazo antes, que a veces pueden hacer las preguntas, pero te preguntan algo bastante puntual. Acorde al nivel, no obviamente es histología, no pero otra cosa de patología. Me dicen casita, ok, ya. ¿Alguna otra clave? ¿Alguien dice algo distinto? Recuerden bastante el cuadro que les puse en epitelial. Ahí les puse, ¿no? Clasificación, epitelio simple, estratificado, eh, cuando es plano, cuando es cúbico, cilíndrico. A ver, ¿qué más? Y habemos clave. La clave aquí, chicos, es estratificado plano no queratinizado.
Por un razonamiento bastante sencillo. Bien, en nuestra piel, externamente, obviamente, ¿no? Tenemos un revestimiento de epitelio plano, poliestratificado, queratinizado. Es un EPPQ. EPPQ se extiende hasta la cavidad oral, hasta los labios incluso. Tú tocas tu labio, esto es básicamente como la piel, es un EPPQ, tiene queratina. Pero conforme tú vas ingresando al interior de la cavidad bucal, ese EPPQ pasa a ser más o menos paraqueratinizado. Pero en el interior, dentro, que es justamente la mucosa oral, estamos hablando de un epitelio plano poliestratificado no queratinizado. ¿Por qué? Imagínate que dentro de tu boca, en tu esófago, por ejemplo, tú dices queratina. Sería una superficie bastante rugosa, rígida, con mucho rozamiento. Eso no permitiría la adecuada dilución de los alimentos. Una función básicamente, es algo que puedes deducir por la lógica, así, de por sí, ¿no? Decir, ya, dentro tengo una estructura rugosa, seca como en la piel, rozamiento, ya, es un epitelio policertificado plano con creatina. En cambio, si se ve dentro de la cavidad bucal, sería epitelio policertificado plano no queratinizado por la gran cantidad de mucosa, la saliva, la dilución, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo organizas tú el tejido gastrointestinal? De la siguiente, bueno, ni siquiera sería tejido, acá un lapsus brutus alianzo, sería el sistema, porque tejidos solo algunos. Sistema gastrointestinal, cavidad bucal, labios, paladar, dientes, lengua, encías y carnes, que es lo que van a ver en su primer día. Posteriormente ya los vamos a reunir para hablar de tubo digestivo y glándulas anales, no se preocupen. Entonces, cavidad bucal tienes tu vestíbulo, la parte de afuera, los arcos dentarios y por dentro la cavidad bucal propiamente dicha. Mucosa bucal conformada por tejido epitelial separado de una membrana basal y por abajo lámina propia o corium, también, que es un tejido conectivo laxo y en el cual llega el van, la vena, la arteria y el nervio. Los dientes, bueno, un pequeño comentario, creo que no lo ven como tal, no he chequeado de por sí esa última parte de digestivo, pero recuerden esmalte de hidroxiapatita, ameloblastos son los que generan este esmalte, la dentina secretada por los odontoblastos y el cemento por los cementoblastos. ¿No te interesa esto? La mucosa bucal, lo que nos estaban preguntando anteriormente. La mucosa masticatoria, epitelio plano, poliestratificado, no queratinizado. En algunos libros para queratinizado, pero no es una queratina pura. Va tirando más para el no que para el sí. Ubicación, encías y paladar duro. Este sí es el que se somete a fuerza de fricción y presiones durante la masticación y todo. Luego tenemos a la mucosa de revestimiento, igualmente EPPNQ. Ese está en los labios, paladar blando, mejillas, superficie ventral de la lengua y piso de la boca. Y acá encontramos, por ejemplo, a nivel del labio, lo que son los glándulos de Fordyce, que son glándulas sebáceas que se pueden formar en esto, ¿no? Y la mucosa especializada, la superficie dorsal de la lengua, que contiene los corpúsculos gustativos en sus papilas gustativas. Recuerden, el que hace la función del gusto, o sea, la parte sensitiva, no es la papila, sino es el corpúsculo o botón gustativo. Ese es el que tiene la función final, el botón o corpúsculo gustativo. Y esta especializada puede ser tanto un EPPNQ en las papilas fungiformes, circunvaladas y caliciformes, pero se sabe de que hay queratina en menor medida a nivel de las papilas filiformes. Los labios, como te comenté, igualmente va a tener en la parte externa un poco lo que es epitelio plastificado plano queratinizado, pero también empieza a hacer su cambio hacia el no queratinizado conforme vayas ingresando a la cavidad bucal. Las mejillas por fuera son piel y por dentro no queratinizada. Igualmente son las topográficas del labio. Acá están los folículos pilosos, glándulas sebáceas y sudoríparas, sebáceas dije, las glándulas de Fordyce, disculpa. Y tenemos la zona de transición o borde vermellón y por último la mucosa del labio EPP propiamente dicho. Pregunta número 15. Usted se encuentra estudiando el tema de histología y sistema digestivo. Observa una lámina de una lengua de mono. Ajá, estoy en el lengua de mono. Los lados de la papila circunvalada son examinados a mayor aumento. Identifique la estructura pálida indicada por la flecha. A ver, ¿qué marcarías tú? La estructura pálida indicada en la flecha. Estás dentro de una papila gustativa. Pucha, ya tus opciones se van reduciendo. Pues es mucho más claro qué podría ser. ¿Qué marca? Me dicen besito. A ver, casita, dicen también. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Con estructura pálida, ojo, para que entiendan la pregunta, se refiere a todo esto.
Todo este amigo de acá, ¿qué es? Que por sí, no es lo blanco, no es todo, todo. Creo que debí ponerle ahí un circulito para que se logre entender mejor. A ver, vamos chicos, les acabo de soplar la respuesta hace nada, hace unos segunditos. Nomás. Uy, se cayó esto. Vamos, tienen que decirlo así en grupo, en coro, dicen en casa. ¿Alguien más que se atreva? Equivóquense chicos, equivocarse es chévere. Del fracaso se aprende, del éxito muy poco, como dice la película. Casita, claro, este es un botón gustativo, porque recuerden, tiene la lengua, tiene las papilas gustativas, foliadas, filiformes, cruciformes, circunvaladas, etcétera. Y dentro de las papilas encontramos el verdadero órgano sensitivo, el botón gustativo. Y el botón gustativo tú tienes que identificar de por sí sus células que lo componen. Cuando veas estos nucleazos así gorditos, grandazos, estos amigos de acá son las famosas células sensoriales. Sensoriales, que componen justamente el botón gustativo. Luego, cuando veas unas células un poquito más delgaditas, por ejemplo, este amigo de acá, esta célula delgada es una célula de soporte o sustentacular también se le dice, ¿no? Y acá abajito no se logra observar del todo, pero estas fibras de acá vendría a ser el fascículo nervioso, porque recuerda, si es una función sensitiva, va a tener por medio de los receptores y todo ello, pues va a emitir una respuesta, o mejor dicho, un estímulo físico se convierte en un estímulo eléctrico-químico por transducción. Entonces ahí vamos a observar justamente ese fascículo nervioso que lo va a llevar por los nervios y todo. Esas. Recuerda esto, paladar duro, EPPQ, ajá, acá sí hay queratina porque es el paladar duro. Luego, el paladar blando, EPPNQ, hasta la bucofaringe. La lengua, ¿cómo se compone? En la parte dorsal que encuentras, el surcus terminal, en la famosa B. Ventral, EPPNQ. Y está llevado por qué? El nervio cuerda del tímpano. ¿Qué glándulas encuentras aquí? Salivales menores. Blanding-Null, de Weber y de von Eppner. Papilas gustativas. Las papilas que contienen a los botones gustativos son los cuerpos intraepiteliales pálidos en forma biparra. Justo lo que te estaba comentando. ¿Qué elementos tienen? Células de soporte, las basales y las neuroepiteliales, que justamente tienen la sinapsis con los nervios craneales 7, 9 y 10. ¿Y cómo se hace la transducción de sabores? Ya puede ser el dulce, umami o amargo por los receptores acoplados a proteína G. Salado por los canales ENAC y ácido, iones hidrógeno. Entonces, acá, esta es una inmunistoquímica para que puedan observar justamente a los botones gustativos. Acá se pueden ver también de zona pálida y también es un poco la luz de por sí la lengua. Pregunta 16. Usted atiende en su consultorio a una mujer de 56 años que manifiesta tener picazón en los ojos, disculpen, picazón en los ojos, lengua y boca seca. Vamos a subrayar esto. Y otros síntomas. Su primera sospecha de la posible causa es una enfermedad autoinmune que afecta a las glándulas mucosas, por lo que sigue tomando una biopsia de qué. A ver, si quiere evaluar glándulas mucosas, biopsia de qué órgano debería tomar. A ver, ¿qué dirían? No es una pregunta capciosa, por si acaso. Creo que es bastante comprender de por sí. Vamos, chicos, ¿de dónde sacarías la biopsia para atender a esta paciente? Y si ustedes han leído un poquito más de enfermedades, ya pueden sacar incluso el diagnóstico con esa pequeña descripción. Uy, no hay respuestas, no se preocupen, vamos a ir avanzando, que avancen las 10 ya. En este caso, estos síntomas boca seca, eso se define como seroftalmia y serostomía, dos manifestaciones importantísimas en una enfermedad muy conocida en la reumatología, que vendría a ser el síndrome de Sjögren, o es Sjögren, no sé cómo quieren decir, yo le digo Sjögren. El síndrome de Sjögren, en efecto, es una enfermedad autoinmune en la cual nuestras células, nuestros linfocitos empiezan a atacar a todas las glándulas, glándulas lacrimales y glándulas salivales. Por lo tanto, una forma de poder hacer el diagnóstico para encontrar estos infiltrados linfocitarios, esta cialoadenitis, como se dice en patología, es haciendo una biopsia a nivel de la mucosa labial.
Sería en este caso subcutáneo de la mucosa labial, por debajo de la piel para poder llegar a la estructura de los labios, donde vamos a encontrar también porción glandular y todo. La respuesta acá, subcutáneo de la mucosa labial, enfermedad de Shock. Y acá tenemos un poco el repaso de glándulas, ya para ir acabando. Macroscópicas o mayores. En este caso, unidad básica, la cialona, el adenómero, el acino con su conducto intercalado y su conducto excretor. Puede ser tanto seroso, mucoso, mixto. Tú ya sabes cómo identificarlo. La glándula parótida produce casi el 25% de la saliva. Tiene gran cantidad de tejido adiposo. O sea, esto es a diferencia de la submandibular o la sublingual. Cuando tú ves la glándula, con sus ácidos serosos y todo ello, y el tejido adiposo, ay, esto es una parótida, muy probablemente. Ahora, tengo algunas observaciones con que sea exclusivamente. Creo que en tus diapos está así. No sé si alguien me puede corregir. No me acuerdo si estaba como tal o estaba en el rosa así. Pero en la realidad, chicos, nosotros en la ayudantía tenemos ahí nuestra lámina de glándula parótida y no, exclusivamente no es serosa. Se observan glándulas mucosas e incluso glándulas mixtas. Pero bueno, si en tu teoría, bueno, no revisé esta parte, te dice que exclusivamente son cerosas, tu marca exclusivamente cerosa. Tú tienes que guiarte principalmente lo que te están enseñando los doctores, porque al fin y al cabo ellos son los que hacen sus preguntas en base a lo que están enseñando. Y acá se ve, ¿no? Ya puedes identificar una glándula serosa, justamente por la condición bastante basófila, a diferencia de la mucosa que sería mucho más clara. De la glándula submandibular y puedo ver el contraste, ¿no? Haciendo serosos principalmente, pero se pueden encontrar las semilunas de Giannozzi. Glándula mucosa, porción serosa. Mucosa, porción serosa. ¿Dónde más? Por acá, mucosa y por acá bajito, porción serosa. Igualmente acá, mucosa, porción serosa. Semilunas de Giannozzi. Esta es la submandíbula que posee el 70% de la saliva. Y por último, la sublingual, el 5%, igualmente. Así los mucosos principalmente, hay medialunas y puede haber tejido adiposo conforme aumente la edad. Ahora sí, número 17, último tema, endocrino. Una muestra de la glándula tiroides es recolectada para su análisis histopatológico. Secciones delgadas son teñidas con H y se examinan en el microscopio óptico, que está acá en la imagen. ¿Cuál es la célula clara dentro del círculo? Pucha, hasta acá te dan el diagnóstico ya. Pucha, ya te dan la respuesta, ya ni siquiera para qué sirve. ¿Qué marcas? ¿Qué célula sería? La célula clara que te están poniendo ahí. A ver, vamos, tú que dominas endocrino al derecho y al revés. Me dicen enane, en efecto. Las respuestas son células parafoliculares. Acá hay que identificar muy bien estas zonas. Vamos a poner acá la pluma y vamos a poner un color azulito. Esto es el famoso coloide. Lo que está rodeando el coloide es el epitelio folicular, que es un epitelio cúbico simple. Coloide más epitelio folicular, folículo tiroideo. Y lo que estás viendo aquí vendría a ser las células parafoliculares, células claras también se llama, o células C. ¿Qué diferencia tienen? En este caso, la célula C se encarga de qué cosa, producir la calcitonina. Calcitonina. ¿Y qué hace la calcitonina? Es un hipocalcemiante, disminuye el calcio sérico, a contraposición de su prima, la paratormona, que aumenta el calcio sérico por resorción. En cambio, acá el coloide, ¿que tiene? El coloide tiene a la tiroglobulina, y esa tiroglobulina posteriormente sirve para poder sintetizar lo que es las hormonas tiroideas T3 y T4. Esta es una explicación bastante rápida. Recuerda un poco, los folículos tiroides están rodeados de un epitelio cúbico simple con la tiroglobulina. Es una glicoproteína iodada. Y ojo, si es una glucoproteína, ¿qué será? ¿Paz negativo o paz positivo? Ajá, será paz positivo, porque recuerda, tensión de ácido periódico de Schiff es justamente para glucoproteínas. Estas son las células foliculares o principales que cuando están inactivas son planas, pero cuando están en actividad son altas. Por ejemplo, acá, son células cilíndricas altas. Y puedes darte cuenta que están en actividad porque están haciendo cierta reabsorción del coloide, están quitándole el coloide como tal. En cambio, si tú ves esto, son células más o menos aplanadas, sin bordes de resorción, entonces este es un folículo inactivo. Luego, las células parafoliculares claras o C son células grandes, son pálidas, eosinófilas, por lo que son rosaditas claras, y secretan calcitonina. ¿Dónde las encuentras? Mayormente están en los espacios interfoliculares, pero también puedes encontrarlo entre el epitelio folicular mismo. Ojo, no se te vaya a escapar. Pregunta 18.
Se examinan las glándulas paratiroides de una paciente de 84 años de edad. Identifique a las células eosinofílicas indicadas por las flechas. A ver, ¿qué marcas hay? Seguimos en endocrino. Las células eosinofílicas de la paratiroides, la prima de la tiroides. Vamos chicos, último esfuerzo, ya estamos acabando ya, no te preocupes. Después te vas a dormir, ver algún distrito, no lo sé. ¿Qué dicen? Están hablando las células claras, las células pálidas. Alguien, por favor, una respuesta. Se los pido para que me vaya feliz y saber que están aprendiendo, obviamente. La C, ok. ¿Alguna otra respuesta? ¿Qué dicen? ¿Alguien más? ¿Un valiente? La C, exacto. Esas son las células oxífilas. Recuerden que las células oxífilas incluso están en menor cantidad. ¿Quién tiene que predominar? Las células principales. ¿Qué hacen las células principales o las células Chief, también se le llama? Son las que producen la paratormona. Ah, no, paratormona, disculpen. Paratormona, que es la que encarga, en este caso es el hipercalcemiante, mientras que la calcitonina disminuye el calcio, la paratormona aumenta el mismo a nivel sérico. Las que están en menor cantidad, a veces en grupos, y tienen esta tinción bastante rosada, bastante acidófila, vendría a ser las células oxífilas, oxifílicas también se le dice, ¿no? Que hemos visto. No tienen una función así per se, solo están como que más o menos tipo como células del fondo. Y lo que estás viendo acá de blanquito, que sería tejido adiposo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero recuerda, dos poblaciones celulares, las principales o chief y las oxifílicas, como puedes ver acá. Las células principales son las más abundantes, citoplasma pálido acidófilo, con glucógeno, ojo. Las células oxífilas, intensamente acidófilo y de mayor tamaño que las principales y están agrupadas en qué? En grupitos. Mira, oxífila, así, en grupitos, como tal. Igualmente en la lámina anterior. Oxífilas, oxifílicas, ¿no? Como quieras decir. Y todo lo demás, los puntitos así un poco más basófilos, un poco más morados, como tal, las células chief o principales. Y por último, para que no te me duermas, una sección de las glándulas adrenales recolectada para estudio histopatológico. Se observan largos y paralelos cordones de células epiteliales, ojo, cordones de células epiteliales separados por capilares sinusoidales. ¿A qué zona o región es característica el anterior hallazgo? ¿Estás en qué cosa? En glándula adrenal. Estás en esta zona de cordones largos. Ya con que la estructura de cordones ya te puede dar una pista de qué zona de la glándula adrenal estás. ¿Qué dicen? A ver. Vamos, chicos, último esfuerzo. Se los pido. Yo sé que ustedes pueden. Y después ya los dejo ser libres. A ver, a ver, a ver. ¿Qué marca? Vamos a dar 10 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Déjame decirte, Raúl, que has salvado a Nutri de la 23. Esta es la zona fasciculada, fascículos, o sea, fascículos, cordones, nunca te olvides eso, incluso por anatomía cuando han estudiado o si van a estudiar el plexo braquial, ¿no? Esta lámina, la glándula suprarrenal, órgano endocrino importantísimo, tiene dos partes, corteza y médula. En la corteza, en la parte superior, inmediatamente por debajo de la cápsula que tenemos, la capa glomerular. ¿Por qué dice glomerular? Porque pareciese un glomérulo del riñón, pero no lo es. Se llama una estructura en racimos o conglomerados. Aquí tiene la función mineralocorticoide, por eso es la aldosterona. ¿Y qué es la aldosterona? Se encarga de retener sodio y eliminar potasio por la orina. Tenemos la parte fasciculada, el 75% de la glándula. Espongiocitos, cordones longitudinales. Mira la forma, mira la disposición que tiene esta zona fasciculada. ¿Qué función cumple? La de glucocorticoides, el cortisol que tiene una infinidad de funciones, entre ellas lo que es aumentar la glicemia, situación de estrés, tiene potencial inmune, etcétera, etcétera, etcétera. Y la parte reticular, el 5% de la parte más interna,
cordones anastomosados, un citoplasma eosinófilo y secreta andrógenos, entre ellos ¿cómo se llama? Deshidroepiandrosterona, ahí está, la dehidroepiandrosterona. Son células oscuras, que van, o en este caso las células reticulares o andrógenos, tienen que ver con los caracteres sexuales secundarios y todo ello, como tal. Esa es la parte de la corteza. En cambio, la médula es mucho más sencilla, casi el 10%. Esta deriva de la cresta neural. Ah, sí, comentario. La corteza deriva principalmente del mesénquima mesodérmico. No sé si verán en embriología, pero se lo digo como comentario. En cambio, la médula deriva de la cresta neural. Tiene dos orígenes embriológicos distintos. ¿Y qué abunda acá? Las células cromafines, que son neuronas simpáticas postganglionares modificadas, porque no tienen ni sus dendritas, ni su axón, ni nada. La presencia del cortisol hace que tenga esta forma, justamente de célula cromafin, solo su soma, por así decirlo, ¿no? Y que van a poder secretar las catecolaminas, sea bien adrenalina o sea bien noradrenalina. Y bueno, chicos, espero que este repaso les haya ayudado bastante. Recuerden esta frase de un personaje muy importante. El único error real es aquel del cual no aprendemos. Espero que les haya ayudado mucho. Si tienen alguna duda,